Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Yo había ensayado esa canción que canté recién, Fija tus ojos en Cristo, pero yo me levanté con algunos problemas y que estaba con un poco de... Me sentía un poco mal y tuve que entrar al baño mientras el pastor hablaba. Y el pastor, recuerda, da 2 o 3 nombres. Y recordamos, cuando estaba ahí escuchando, recordé 2 o 3 canciones que se me vinieron a la mente en ese momento cuando yo me acuerdo que era chico eh, y cómo con cuánta alegría cantábamos. Yo me acuerdo de chiquito de estar allí en una casa que teníamos en el centro de la ciudad. Era chico, tenía menos de 6 años porque me mudé cuando cumplí 6 años a otra dirección y cantábamos, Dios estás aquí, pero creyendo que Dios estaba ahí. Porque muchas veces pareciera que se nos olvida que que Dios está ahí en ese lugar. Y después cantamos una canción, estamos hoy de fiesta, porque estamos acá con el Señor, nos tenemos que alegrar. Estamos de fiesta, tenemos que estar gozosos. Dice en el Salmo 104, dice, entren acá por las puertas de la iglesia, entren, pero por las puertas del agradecimiento, siendo agradecidos, porque como hay otra vieja canción, Dios ha sido bueno y ha sido muy bueno con nosotros. Y hoy el título del mensaje tiene que ver con esto, Día de Victoria. Ese es el título del mensaje de hoy, Día de Victoria. Cuando yo era chico, hace un tiempo atrás, no tanto, pero hace unos años ya, era una gran costumbre de repente en la escuela entretenernos en el recreo jugando a la bolita. Y jugábamos allí, en el piso, donde se nos gastaban las rodillas de los pantalones. Y los pantalones allá llevaban unos parches que mi mamá le ponía, marrones, me acuerdo, realmente feos. No era la moda como ahora que uno va y compra un pantalón todo roto, nuevo, pero roto. En esos momentos era como una vergüenza tenerlo así. Y yo quería hacer esta comparativa porque muchas veces nosotros pareciera que tendríamos que luchar por derribar muros. En la vida a veces nos aparecen obstáculos. Si uno mira para atrás se da cuenta que le han aparecido obstáculos realmente grandes. Y miren, el pueblo de Israel allí en Egipto estuvo 20 años por el desierto, 40 años por el desierto, pero vemos que ahí se transformaron en una infantería de tanto estar allí en el desierto. Y dice ahí en José 6, dice, ahora Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía de allí. El pueblo de Israel había conquistado muchas cosas, pero esta era una gran conquista que tenían que hacer allí en Jericó. Era una muralla bastante difícil. Y dice aquí, les voy a leer algo antes de ir al punto, dice aquí en Eclesiastés, dice, diviértete de joven que estás lleno de vida, disfruta de lo bueno, ahora que puedes. Yo me acuerdo que un señor que trabajé varios años con él, yo hice una instalación en un galpón muy grande que hay en Juanacase, que es de una manzana, hice toda la instalación eléctrica, y yo me acuerdo que iba colgado de las cerchas del galpón, y pasando por los andamios, entre los andamios, con una facilidad tremenda, dice,
vas a darte cuenta que cuando pasen los años, eso no lo vas a poder hacer. Y yo decía, está loco, yo lo voy a poder hacer siempre y hoy me doy cuenta que ya no lo puedo hacer. Dice, déjate de llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves, pero recuerda de que todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de tu juventud son vana ilusión. Eso en Eclesiastés 11, versículo 9. Y yo recuerdo una de las primeras veces que nosotros llegamos a Santiago de Chile. Llegamos a Santiago y vemos que ahí en Santiago de Chile había todo como un humo, vamos a decir. Pero también recuerdo una vez, había una escribana y un montón de gente reunida en la casa de mis padres, porque habían comprado una propiedad que en el centro de las ciudades se dividen por una ley de propiedad horizontal. Entonces estaban discutiendo qué le pertenecía medio que a uno y a otro, y recuerdo de haber visto un cenicero grande así, lleno de puchos, y haber pasado una puerta que era de madera, con unos vidrios que eran biselados, pero con unas líneas blancas. Y haber pasado y ver ese humo que no permitía ver el techo, ese humo del cigarro, no era como ahora que se fuma afuera, estaban todos fumando adentro, esto hace muchos años atrás. Y muchas veces nosotros nos parece en la vida espiritual exactamente igual, que ese humo no nos deja ver a Dios, que nos permite que nuestra oración pareciera que llega hasta ahí, hasta ese humo, y retorna para abajo. Y nosotros sabemos que tenemos que declarar victoria porque Dios dice que ya venció. No dice que vencerá, dice que ya venció allí en la cruz del Calvario. Y dice en José 6, que yo les quiero leer aquí, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodeéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y acá hay un principio bíblico, que cuando uno quiere derribar muros también, dice que derribar a su rey. Y dice un poco más adelante, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ellas y sobre sus hijos menores asiente sus puertas. Y lo que Dios derribó, nadie lo va a poder volver a construir, y dice así, siete sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz. Si saldrá palabra de vuestra boca hasta que el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Y muchas veces vemos que el pueblo conversaban entre ellos y hablaban, pero acá Josué le pide algo. Otro principio que está en un proverbio dice, hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Y dice que al 7º día se levantaron a depurar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 vueltas alrededor.
Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y si nosotros vemos en la historia, vemos que anteriormente a eso, habían ido a visitar a Rahab. 12 espías, dice que fueron a visitarla. Dice que 10 volvieron medio dudando, pero estaba así Josué y Caleb, los cuales trajeron una información. Dice, sí, ellos están atemorizados, porque saben que cuando nosotros salíamos hasta el faraón nos quiso capturar y fue llevado por las aguas, ellos nos tienen temor, porque hay otro principio que dice, estudia a tu enemigo en Eclesiastés para ser el triunfador de la guerra. Y dice, hay otro principio ahí en Gedeón, dice, el Señor va al campamento, al Señor a Gedeón, dice, ve al campamento enemigo y escucha lo que tu enemigo piensa de ustedes. Piensa de ustedes. Pero nosotros sabemos que el Señor ya nos entregó la victoria, que no es algo que nosotros tengamos que hacer que dependa de nosotros, porque Él ya nos dio la victoria. Y ahora sí yo quiero que abran en Romanos capítulo 10, ahí donde vamos a ir al punto. Porque si nosotros, mientras ustedes buscan, vemos aquí en Romanos, en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Yo les voy a leer un poquitito antes de ir a Romanos 10 ahí. En Hebreos 11:30 dice, por la fe las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. Y dice, ¿qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarle sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Y miren aquí estos muchachos. Están entre los héroes de la fe. Entre los héroes de la fe. Dice que por su fe alcanzaron. Pero dice al final, todos ellos son reconocidos por su fe. Pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros los que estamos. Él quería perfeccionarnos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Juntos. Porque muchos confunden una fe que, por ejemplo, le dicen a un nene de 1 año, en el nombre del Señor camina, y a veces el chiquito todavía no sabe caminar. Nosotros sabemos que la obra la hizo Dios allí en la cruz del Calvario. Jesús fue cuando entregó su vida, Él hizo todo por nosotros. Antes nosotros, me acuerdo que un predicador había predicado, yo me acuerdo en un lugar, dice, nosotros damos 99 pasos y Dios da uno. No, Dios da el paso de importancia, porque Él hizo una obra completa. Y lo vamos a leer aquí en Romanos. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y acá lo vemos claramente, porque muchas veces dice, ay, cómo, me acuerdo estábamos allá en Iquique, norte de Chile, y yo fui a una reunión de un lugar ahí que quedaba cerca del hotel donde yo me quedo, y me dicen, ay, dice, no sabe, dice, vino un pastor el otro día y qué unción tenía, dice. Nos habló y nos gritó de continuo. Y digo, pero ¿y dónde estaba la unción? Le pregunto al pastor. ¿En qué consistía? Le pregunté al pastor que me contaba eso.
en que nos gritaba como loco. Y digo, y por más que grite y grite y grite, eso no es la unción de Dios. No el que grita llega más fuerte al cielo. Y dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué dice ahí en su Biblia? ¿Dice lo mismo? Porque el fin de la ley, ¿qué es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a leerlo de vuelta. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Y yo les pregunto, porque he visto, a mí siempre me gusta mirar varios mensajes. Me llamó la atención de varios haciendo mensajes junto con Satanás, mezclados ahí. Unos mensajes que, no, porque el enemigo se metió, porque esto, porque... Y haciéndole propaganda a Satanás. Y acá dice, porque el fin de la ley es Cristo, para que la justicia a todo aquel que en él cree. Y si Dios nos dio la victoria, ¿nos dio una victoria por la mitad o una victoria completa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Nos dio una victoria que es una victoria chiquita? Una victoria, porque lo que yo notaba de escuchar varios mensajes de uno y otro, porque a veces me mandan, como yo mando mensajes, me mandan mensajes a mí, y escuché cantidad de mensajes, muchos, de un lado y de otro, viendo como que tenemos un Dios, como dice acá, dice, esto es para traer abajo a Cristo. O sea, nos hacemos más propaganda nosotros que la propaganda que debe llevar el que dio el paso importante. Esa es una pregunta que se la he hecho esta semana a varios. O sea, yo le pregunté a un muchacho conocido mío ahí de la iglesia de Canelones, que le pregunto, yo te hago una pregunta. ¿Nos hacemos más propaganda y valemos más nosotros que los que hizo Cristo? Porque pareciera como que valemos más nosotros, como que nosotros tenemos que hacer obras, porque si no hacemos obras, el Señor no nos va a querer. Y acá nos dice otra cosa. Dice, ¿quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Serás qué? Serás salvo. Serás salvo. Y muchos rehúsan a creer de que Dios es tan bueno y tan generoso que nos salvó porque conoce cómo somos, porque muchas veces, como cuando nosotros manejamos, yo a un camión de los que tengo le hice poner vidrios negros. Después que le hice poner los vidrios me di cuenta que hubo un detalle, que los vidrios son muy oscuros y que de noche se ve mal con esos vidrios, por eso a veces en los cruces
medio peligroso, hay que bajar el vidrio para poder ver. Y muchas veces nosotros vimos con ese filtro, miramos con un filtro así, miramos porque este hace esto y porque este hizo lo otro y porque acá Dios nos dice, si confesamos con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Pero muchos adentro tenemos el espíritu de Tomasito. Tenemos un Tomasito adentro que no, que si yo no viere y si yo no tocare y si yo no hiciera, y ahí hay una exhortación en San Juan 20, lo pueden leer, yo lo estuve leyendo varias veces esta semana, y podemos ver ahí en Juan 20, podemos tener ese espíritu de Tomasito adentro. Debemos tener un espíritu de Tomasito que si solamente lo vemos podemos estar seguros y que si no, no. Vamos a leerlo. Vamos a San Juan capítulo 20, así ya. Dice ahí en el 20:24. Para hacerlo más corto porque el tiempo siempre nos es tirano. Dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y le dijeron, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano de su costado, no creeré. ¿Vieron lo que dice ahí? No creeré. Un discípulo, uno de los muchachos que estuvo con Jesús. Porque nosotros, si yo les preguntara, dice, no, le preguntara, ¿y qué les parece? No, y Pedro estuvo mal. Judá estuvo mucho peor, pero Pedro estuvo mal. Y acá Tomás, ¿estuvo mejor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tomás estuvo mejor que los demás? ¿O no? Y dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos el espíritu de Tomás? Cuando Dios no nos responde al tiempo que nosotros queremos y nos sobreviene algún problema, ¿no somos como Tomás? No, Señor, yo creo en ti, pero si me das tal solución. Señor, yo creo en ti si tú me resuelves tal problema. Pero cuando la cosa se pone fea, pareciera como que Dios, ese humo cuando yo era chico, y me acuerdo de haberlo visto, no vemos para arriba. No llegamos a ver el cielo raso. Y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. Y cuando nos ha llevado por diferentes caminos, porque a veces nos toca estar en diferentes caminos, estar en diferentes lugares, nosotros sabemos que tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. Como le dice a Tomás, no siendo incrédulo, sino creyente. Y a veces las cosas, Dios nos hace una gran promesa. En el mundo van a tener problemas, muchachos. Y nos han sobrevenido un montón de problemas. Y nos han sobrevenido un montón
de aflicciones. Yo venía ayer, yo tuve que ir de Cardona a Umbues y tenía que volver a buscar a Marianela, de Umbues a Cardona, que Marianela estaba en Cardona. Y venía meditando, qué año difícil, cómo nos sobrevinieron tantos problemas, tantos juntos como parecía como en la historia de Gedeón. Había tantos que no los podíamos contar. Y muchas veces nosotros mirábamos y decíamos, uy, una colina acá, otra colina acá, otra colina acá, wow. Y el enemigo son tantos que no los podemos contar. Pero nuestra confianza nunca se alejó de Dios. Y acá, y allá, y más adelante, vimos como Dios puso su mano y nos dio la victoria. Porque Dios no es un Dios chiquitito, que muchos lo tienen en un cuadrito chiquitito así, un Dios chiquitito. No, es un Dios grande que nos prometió que íbamos a tener problemas, y los tenemos, y realmente a veces son muchos, pero sabemos que Él también nos prometió la victoria. Por eso el título del mensaje de hoy es que estemos en victoria, porque más allá de que tengamos problemas, había esa canción, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Dice, Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Nosotros sabemos que Él levanta nuestras cabezas porque a veces nosotros decaemos un poquito, pero sabemos que tenemos un amigo que está pronto para escucharnos y darnos su respuesta a su tiempo, porque somos, como siempre le digo, una obra en proceso que todavía no somos terminadas. Que Dios les continúe bendiciendo porque tenía unas cositas más para agregar, pero el tiempo no nos da. Así que Dios los continúe bendiciendo.